NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una de las enseñanzas maravillosas del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, y por supuesto como todas ellas la vivió a fondo Juan Pablo II, es llegar a amar al enemigo. Y uno dirá, ¿y por qué tener enemigos? Bueno, pues San Juan Pablo II nunca quiso tener enemigos y de hecho él no se consideraba enemigo de nadie, pero otros sí que querían ser sus enemigos, ¿verdad, María José? Así es, hermana Carmen, y él consiguió, pues con esa fortaleza que le daba la oración, las horas que pasaba delante del Santísimo, él consiguió perdonar a personas que le habían hecho muchísimo daño, incluso a esa persona que intentó asesinarle, Ali Agha, al que luego fue a visitar a prisión. Y lo bonito es que podríamos decir que solamente Juan Pablo II, una persona pues con tantas cualidades, él que era papa, es capaz de perdonar, pero vemos que no, que hay muchos ejemplos de perdón y que Juan Pablo II, cuando sabía de ellos, se alegraba muchísimo. Vamos a hablar hoy de una mujer a la que Juan Pablo II conoció, a la que pudo estar con ella en una audiencia privada y a la que, hermana Carmen, a la que curó. Milagrosamente. Esto es lo bonito de este caso, pero es que no, quizás lo más importante es precisamente el perdón que había en el corazón de esta mujer y un poco a modo de, no sé, como de agradecimiento, yo creo, como de felicitarla, pues se dio esa curación milagrosa en vida de Juan Pablo II. Y a mí me has dicho ahora unas palabras antes de comenzar y me parece precioso este tema. Vas a ver, bueno, se trata de Nijolė, una mujer lituana que sufrió muchísimo. Ella estuvo encerrada en un campo de concentración soviético, estuvo 3 años también deportada en Siberia y ella quedó muy enferma después de este tiempo porque su celda, en la que vivió mucho tiempo, estaba al lado de una habitación donde guardaban material radioactivo. Entonces eso ya en el momento no sabía lo que le pasaba, comenzó a perder el pelo, a adelgazar muchísimo, aparte de la mala comida, pero como una cosa exagerada, no muy rápida, y ella no sabía a qué se debía y fue años más tarde cuando se enteró de que todo esto era debido a que en la habitación de al lado de su celda se guardaba este material radioactivo. Pero vamos a ver que desde que nació ella era una mujer que no se rendía, nació con un carácter muy fuerte. Pero vamos a ver que ella también llegó a perdonar a los enemigos que en ese sentido pues le destrozaron la vida, pero en cierto sentido veremos que en otro pues ella, si los perdonó, es porque supo ver detrás la voluntad de Dios. Bien, ella nació en Dotnuva. Ya sé por qué me lo has dejado, porque son palabras un poquito difíciles. Nijolė Sadūnaitė es su nombre. Nació en 1938. Y como tú dices, pues desde pequeña gozaba de un carácter fuerte, exuberante, practicando deporte. Sus padres tenían una fe viva, que la encarnaban en virtudes muy hermosas como son la lealtad, la valentía, la alegría, la pasión por el trabajo, la gratuidad, la generosidad hacia los pobres. Y cada noche pues le iban enseñando las oraciones ahí en las rodillas de sus padres, le fueron transmitiendo una fe que, no lo olvidemos, en su país, en Lituania, no era fácil vivirla. ¿Por qué? Porque era un país dominado por los comunistas en el que no se podía practicar la fe abiertamente. La fe estaba perseguida durante la ocupación soviética, pero Nijolė, que desde pequeñita había rezado, como tú decías, en las rodillas de sus padres, nunca tuvo miedo de, por ejemplo, cosas impensables en ese momento, como santiguarse en la calle, como hablar de Dios en lugares públicos, cosas que podían traerle
como fue así, consecuencias muy graves, incluso llegar a perder la vida. Pero ella con este carácter dijo, yo nunca me voy a avergonzar de lo que soy, nunca voy a callar. Maravilloso. Y veremos cómo esta valentía Dios la bendice y fue pues una bendición tras otra con cruz, eso sí. Porque veremos que en 1974, por lo tanto tenía 36 años, si me salen bien las cuentas, fue arrestada por la KGB en su casa, que sabemos que era el servicio como de la policía secreta, ¿verdad?, sí, del régimen comunista. ¿Y qué es lo que estaba haciendo ella? ¿Por qué la arrestaron? Pues la arrestaron porque ella estaba ayudando a mecanografiar una revista clandestina que hablaba de la Iglesia Católica en Lituania. Era una revista para animar a los católicos. Hacía tiempo ya que este periódico, pues de forma clandestina, no solamente les animaba, sino que clamaba también por la libertad de conciencia, para que muchas personas lucharan por ese derecho de tener libertad de conciencia, de poder practicar la fe sin temor, abiertamente, sin que nadie les persiguiera. Claro, imagínate que inmediatamente al verla, además es que fue infragante. Claro, entonces no había escapatoria, enseguida la arrestaron. Pero es muy bonito y ojalá puedan ver un día la foto de Nijolet, porque es verdad que le hicieron estas fotos, ¿sabes?, de cuando te arrestan con un número. Uh-huh. Bueno, pues ella sale con una cara medio sonriente, pero sobre todo una cara serena, porque ella desde el principio tomó esto como la voluntad de Dios en su vida. Entonces no tenía ningún miedo, igual que antes, claro, igual que antes había podido trabajar de forma clandestina, igual que no se había avergonzado ni había tenido miedo de abiertamente practicar la fe, pues en ese momento también tomó eso como lo que Dios quería para ella, con lo cual, de verdad, parece mentira la tranquilidad con la que estaba en ese momento. No estaba casada ni tenía hijos, ¿no? Vamos a ver que registraron, lógicamente, su apartamento. Después siguió el interrogatorio en la sede de la KGB para hacerle revelar los nombres de otros colaboradores de la revista. Pero ella, como se imaginan, no cedió. Entonces la encerraron como castigo durante 17 días en una celda de aislamiento. ¿Y ahí qué es lo que hacía ella? Ella cuenta que pasó todo el tiempo rezando, cantando himnos, dando gracias a Dios por haber sido capaz, porque Dios le había dado la fortaleza de no haber implicado a otros en su arresto, o sea, de no haber dado otros nombres. Y fue desde entonces que ella notó como así de repente empezaba a perder peso, se le cayó todo el pelo y no sabía lo que le pasaba. Y como decíamos, fue muchos años después cuando se enteró de por qué todos estos síntomas. Fíjense, nada menos que en 1990. ¿Quiere decir esto que estuvo en la cárcel de 1974 a 1990? Estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero luego también hasta que estudiaron todo lo que le pasaba, porque luego los problemas se fueron agravando. No solamente era la falta de peso, sino una anemia fuertísima que no había forma de combatir. O sea, ella tenía muchos síntomas que, claro, no sabían, al no tener este dato, claro, no sabían la causa. Uh-huh. Bueno, vamos a ver que de momento ella permanece presa en la cárcel de Vilna durante 10 meses y es muy curioso porque si se le ha preguntado cómo recordaba aquellos momentos que para cualquiera de nosotros pues serían los más angustiosos de nuestra vida. Y escuchen, María José, cómo ella los describe. Ella dice que esos meses fueron los más bellos de mi vida, porque nunca había sentido a Dios tan cerca. Esto es maravilloso. Sepamos que Dios, y esto es un pensamiento que me pasaron hace unos días, no ha venido al mundo a eliminar el sufrimiento, ni tampoco a explicarlo, pero ha venido a poner su presencia en medio del sufrimiento. Y es verdad, cada vez que tenemos que llevar la cruz, sentimos la ayuda de Dios. ¿Te parece bien que descansemos un poquito y seguimos con la historia impresionante de Nijolet Sadunaité, una lituana que fue curada milagrosamente por Juan Pablo II? Bien, seguimos explicando la historia asombrosa de una mujer que todavía vive en el momento en que hacemos el programa
Y bueno, nació en el 38, efectivamente, pues tendrá 80 y pocos años o incluso todavía no llega. ¿Qué es lo que siguió después de aquellos 10 meses de cárcel? Bueno, pues un juicio que no fue un juicio porque en realidad no hubo testigos, o sea, fue procesada ilegalmente en el año 1975, pero una vez más ella en este juicio, no juicio, porque fue toda una farsa, pues ella demostró su valentía al estar otra vez tranquila, a pesar de que ella no tenía abogado, ni siquiera lo pidió, porque ella estaba abandonada totalmente y confiada en la voluntad de Dios. Tanto es así que su autodefensa, están sus palabras que quedaron escritas, las palabras de esta mujer, dijo: quiero comenzar diciendo que os amo a todos como a mis hermanos y hermanas. Esto, las personas que la... En el juicio, los que la habían... que ya la habían tenido presa, la habían tenido aislada en estos interrogatorios, que ella ya tenía esos síntomas, o sea, ella ya estaba enferma. Bueno, pues esto es lo que les dijo. Quiero comenzar diciendo que os amo a todos como a mis hermanos y hermanas, y que si fuera el caso, no dudaría en dar la vida por cada uno de vosotros. Este es el día más feliz de mi vida. Yo soy juzgada por la Crónica de la Iglesia Católica en Lituania, que era el nombre de este periódico. Dice que lucha contra la tiranía física y espiritual sobre los hombres. Eso significa que soy procesada a causa de la verdad y del amor a los hombres. Bueno, este delito y el mismo hecho de hablar así, con esta libertad y con este amor que venía directo del Evangelio, le valió 6 años de condena, porque no se veía en ella ningún arrepentimiento por haber colaborado con esta revista, ¿no? Entonces, nos lo decimos pronto, pero estos 6 años de condena fueron 3 de ellos en Siberia, en durísimas condiciones físicas. Es lo que Alejandro Solzhenitsyn, me parece, explicaba, ¿no? Los gulag de Siberia, auténticos campos de concentración de los que, quizás porque no ha habido tantas personas que se han tomado el interés de describir las condiciones, pero que no tenía nada que envidiar a los de Auschwitz, a los nazis. Bueno, pues sabes que Juan Pablo II no sabemos de qué manera conoció la historia de la valentía de esta mujer y cuando hubo ocasión quiso reunirse con ella. Esto fue años después, porque fue ya en el año 1989. Bueno, como decíamos, Nijolet había tenido muchos trastornos a causa de las radiaciones. En ese momento lo que tenía más grave era la anemia que te contaba, que no había forma de recuperarla. ¿Y dónde se encontraron? Bueno, se encontraron nada más y nada menos lejos del país de los dos. Se encontraron aquí en España, en Santiago de Compostela, durante la Jornada Mundial de la Juventud, en agosto del año 89. Bueno, cuando la recibió, Juan Pablo II le impuso las manos. No sabemos las palabras, imagínate. Bueno, y qué cariño él entre muy los dos, emocionado, ¿no? porque él había vivido había también. Sufrido eso, claro. Las garras del comunismo, claro. Y sabía muy bien lo que era y podía valorar. Seguramente otras personas le habían contado la historia de ella. Bueno, pues él le impuso las manos y milagrosamente los siguientes análisis que le hicieron a Nijolet demostraron, que su sangre, el análisis de sangre, los resultados eran totalmente distintos, no tenían nada que ver con los anteriores y de hecho los médicos pensaban que se habían equivocado y que eran de otra persona. O sea, una sangre completamente como regenerada. Que no había nada, no se parecían en nada. Ninguna explicación. Ninguna explicación médica. Bueno, esta mujer, Nijolet, ha explicado su historia en un libro que no ha sido publicado en español, pero que, pues hermana, es una historia preciosa que nos puede hacer muchísimo bien. Y todas las personas que conocen a Nijolet dicen que lo que más admiran de ella es eso, que cuenta todas estas experiencias pues tan horribles de su estancia en Siberia, pero absolutamente libre de odio porque fue capaz desde el primer momento de perdonar y de pasar pues todas estas penurias tan horrorosas de la mano de Dios, ¿no? Claro. Creo que Juan Pablo II la entendió muy bien porque de alguna forma es lo que decimos, él también vivió eso, él también, muchos amigos suyos sabemos que fueron a los campos de concentración y no volvieron, amigos judíos incluso que él había tenido, con los que había jugado a fútbol, con los que había compartido pues tantos momentos, ¿no? Eso por parte de los nazis y después por parte de los comunistas que siguieron
pues haciendo tanto daño, haciendo sufrir tanto a la población polaca y a los que Juan Pablo II también perdonó, y por eso pudo vivir como Nijolet con esa alegría. Cierto, y con ese perdón, y nos vamos a pasmar con ese agradecimiento por esa experiencia. Imagínense. Dice que dicen sus amigos, sus conocidos, que es la suya una mirada tan abierta y profunda, dice, hace surgir la belleza en la realidad más dura. Claro. En el enemigo sabe ver a un hermano, pero no con palabras, es que de verdad. Y en el campo de concentración lo que ve es un lugar de amistad. Bueno, queremos hoy en nuestra oración, cada uno tendrá sus intenciones, vamos a rezar por intercesión de San Juan Pablo II, pero yo desde luego le voy a pedir para mí y para todos esta misma capacidad de perdón y de saber ver la fraternidad y el bien en todo, porque me parece extraordinario. Pues si te parece, vamos a rezar juntos por esta intención y también por aquellos de nuestros oyentes que nos siguen a través de NSE, también a los que nos siguen a través de Radio Católica Mundial, pues por todas sus intenciones, especialmente por aquellos oyentes que ahora mismo estén más solos, que ahora mismo estén más necesitados. Le vamos a pedir a San Juan Pablo II, que estamos seguras que está deseando ayudarnos desde el cielo. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa, indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra, la familia. San Juan Pablo, con tu oración, protege a las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Is the thirsty to be satiated? Jesus is the next to be. Comentábamos, María José, cómo San Juan Pablo II en su propia carne vivió esta persecución de la Iglesia y de toda libertad bajo el gobierno comunista de Polonia. ¿Nos lo puedes explicar un poquito mejor? Claro, piensa que para los comunistas cualquier persona, cualquier sacerdote, seminarista, cualquier persona cercana a la Iglesia era considerado un enemigo. Pues Juan Pablo II ya pues lo era vigilado, se sabe desde muy pronto por la policía secreta de la Unión Soviética, por la KGB. Estaba de hecho fichado y catalogado como alguien muy peligroso. Parece que hay fichas sobre él desde el año 1946. Claro, ¿qué hacía Karol Wojtyła? Pues nada, ocuparse de los estudiantes e intentar reconstruir eso que pues se había mermado, ¿no? Que eran todos los intelectuales, para borrar toda la historia católica de Polonia. Entonces intentar con sus clases pues volver, ¿no? A revivir, o sea, que se volviera a conocer, que no se perdiera toda esa historia. Solamente por eso, y obviamente por ser sacerdote, pues era muy vigilado. Como obispo podemos pensar mucho más todavía, que muchísimo más, e incluso una vez él fue nombrado papa. Comentábamos, aunque esto pues nosotros no lo sabemos, pero hay muchas personas que dicen que este asesino, en el año 1981, Ali Agha, pues fue una persona contratada por la KGB. Es algo que pues son teorías todavía no que está escuchamos, demostrado, pero que no sabemos, ¿no? Uh-huh. Bien, pues esto nos demuestra una vez más que
todos los males que nos vienen, que Dios permite en nuestra vida y que incluso son cosas muy injustas, que imagínate, esta mujer se podía haber amargado y él también, y haberse como, entre comillas, rendido o al menos como apocado, aislado, pensando, bueno, esto quiere decir que yo no puedo vivir mi fe de una forma pública, me voy a replegar en mí mismo. Todo lo contrario, fue como un acicate para demostrar su fe de una forma más amorosa y más valiente, y Dios los ha premiado. Tenemos más testimonios y queremos verlos ahora mismo. Bien, María José, hay un testimonio muy valioso y que no tiene falta de sentido del humor, porque también esto nos gusta. Es el del famoso exorcista, que en gloria esté, murió en el año 2016, el padre Gabriele Amorth. Y él habla de San Juan Pablo II como de un gran adversario del demonio. Pero un gran muchísimo. Intercesor. Pensemos que el padre Amorth había realizado unos 70.000 exorcismos, toda una vida dedicada a esta tarea. Y él decía que los demonios odiaban a Juan Pablo II y que él le había preguntado al demonio más de una vez por qué le odias tanto y por qué tienes tanto miedo de Juan Pablo II. Y que había obtenido 2 respuestas distintas, las dos pues muy interesantes. La primera, justamente estábamos hablando del comunismo que hizo tanto daño. Bueno, pues la primera respuesta del demonio que le dio al padre Amorth fue porque desarmó mis planes. Y justamente el padre está convencido de que cuando el demonio decía esto se refería a la caída del comunismo en Rusia y en toda Europa del Este, con esa caída, recuerdan, del muro de Berlín en el año 1989, tan ligado, tan propiciado por Juan Pablo II. Y en unión con Fátima, ¿verdad? Sí. Con los acontecimientos de Fátima, y que podía haberse dado mucho antes esta caída del muro de Berlín, pero que gracias a la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, que él realizó en 1984, si no me equivoco, el 25 de marzo, pues fue una realidad, y de una manera tan pacífica que nos dejó a todos pasmados. Pues esa es la primera respuesta. ¿Y sabes cuál es la segunda? ¿Por qué el demonio tiene tanto miedo y odia tanto a Juan Pablo II? Le dijo al padre Amorth, porque arrebató a muchos jóvenes de mis manos. Y lo hemos visto. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de jóvenes que al asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud, incluso al verle por televisión, han cambiado de vida viendo su ejemplo, también el ejemplo de su vejez, de cómo vivió su enfermedad sin complejos, sin esconderla, sino sabiendo que en eso también estaba cumpliendo la voluntad de Dios y estaba sirviendo a la Iglesia con su enfermedad. Bueno, pues esto es lo que le dijo el demonio al padre Amorth, por supuesto diciéndole que a quien más teme y a quien más odia el demonio es a la Virgen María. Bueno, y a todos los que están unidos a ella. Sí. De manera que Juan Pablo II está en primera línea. En primera línea. Pues que esto nos sirva para confiar más en el Papa Juan Pablo II, para encomendarnos a él sabiendo que tiene pues esta fuerza, ¿no? Sí. Que tiene este poder de intercesión delante de Dios, y pues que él nos puede ayudar en nuestras tentaciones, y él puede alejar las tentaciones de nosotros si se lo pedimos con fe. No está en el cielo así, ya descansando después de una vida tan activa. No, él continúa muy activo y tenemos muchos testimonios de esto. Claro que sí. En este caso, ¿por qué no? Pedirle a él la fortaleza de alma, sobre todo para sobrellevar, como esta mujer, Nijolé. Muy difícil. Me gustaría decir el apellido por si ustedes lo quieren buscar en internet, saber más. Nijolé Sadunaité, esta protagonista de una historia increíble de perdón y de superación. Muchas gracias a todos, y a Raúl García desde el control, por supuesto. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte,
es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.